Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y a este vídeo previo al Gran Premio de Canadá, a la carrera que estamos a punto de vivir. Os lo he comentado en el anterior vídeo que más tarde traeríamos donde vamos a hablar ya acerca de parrilla, estrategias y demás, y además de algunas expectativas que tienen los equipos. No podíamos introducirlo en el primero de los vídeos que hemos tratado hoy porque ha sido muy largo, así que todo lo que vamos a comentaros va a estar detallado en la descripción de este vídeo, comenzando por la posibilidad de que llueva durante la carrera que está a punto de dar comienzo. Y es que recordemos que ya ha habido lluvia el viernes. Ayer pensábamos que iba a haber lluvia, pero realmente se mantuvo seco, había condiciones, había llegado a haber agua, entonces estaba un poco húmedo. Por ejemplo, en la Q3 estuvo en peor condición la pista que en Q2, pero bueno, al final fue en seco realmente. Y para la carrera, ¿qué previsión hay? Pues la previsión oficial de la Fórmula 1 estima un 60% de posibilidad de que llueva durante la carrera. Sí que es verdad que cuando va avanzando la carrera debería de ir bajando la probabilidad de que llueva. Hay mucha probabilidad de que llueva una hora antes justo de la carrera. En la carrera al comienzo estaría ese 60% y más adelante va disminuyendo, pudiendo llegar a ver, si es que se cumple este pronóstico y llueve a principio de la carrera, pero va disminuyendo al final de la misma, podríamos tener una carrera de transición de mojado a seco, que desde luego todo el mundo yo creo que quiere, sobre todo esa transición, no que sea completamente en mojado, sino que haya un punto en el que también haya que medir cuándo pasará seco, si ver ahí qué coche consigue sacar mayor partido. Así que veremos si finalmente acaba cumpliéndose esta previsión, que ayer había una previsión del 80% para la clasificación y no acabó lloviendo. Al final esto simplemente es una previsión, luego puede ocurrir mil y una cosas. Vamos a enseñaros algo que sí que sabemos qué es lo que va a ocurrir, que es la parrilla de salida. Esta es la parrilla que es de salida que tenemos para este Gran Premio de Canadá. Recordar, Russell en esa primera posición, pole, sale desde la pole, es la tercera vez que sale en una carrera en la pole position, porque en Brasil 2022, aunque no consiguió la pole porque fue Magnussen, sí que salió en la carrera larga, la que salió en primera posición porque hubo una sprint de por medio que definió el orden de salida. Verstappen en segunda posición, aunque han empatado a tiempo. Vemos a los dos McLaren acaparando la segunda fila, Ricciardo, Alonso. El lado bueno, por supuesto, es el izquierdo, no solo por... Realmente no es donde más goma hay, no hay demasiada diferencia en cuanto a goma, aunque sí que el izquierdo tiene un pelín más, pero pasas un par de metros y realmente es el derecho quien tiene más goma porque la trazada va por ahí, pero el punto está en que la primera curva tienes el interior por la izquierda, no hay demasiado margen hacia la primera curva. Por ejemplo, el año pasado Alonso salía segundo y Hamilton, partiendo tercero, consiguió adelantarle. Quiero decir, es mucho mejor ese puesto, ese lado impar en lugar del lado par, pero luego tienes el exterior en la primera curva, que si el piloto que tienes delante sale bien, pues puedes también tener ahí bastantes metros que ganar, porque luego además tienes el interior en la segunda, así que puede ser una buena posición para tratar de adelantar a Ricciardo. Hamilton, Tsunoda, Stroll, Albon, que cierran las 10 primeras posiciones. Encontramos esta fila de los Ferrari aquí muy rezagados, tenemos que hablar de sus expectativas que tienen para ahora. Sargent, Magnussen, Gasly, Checo Pérez muy atrás y encima de ese lado malo también, pero bueno, a ver si consigue ganar algún puesto frente a Gasly. Bottas, Hülkenberg, Zhou. Y en último lugar encontramos a Esteban Ocon. Así que bueno, esta es la parrilla de salida y es turno de hablar de las estrategias en caso de que sea en seco. Si es en mojado, pues intermedio, a lo mejor hace falta una... Si no hay de seco de mojado a seco, quiero decir, si fuese la carrera completamente bajo la lluvia, en algún punto hay que cambiar ese neumático para poner uno nuevo, pero básicamente intermedios. En caso de que sea seco, la estrategia recomendada, mejor dicho, por Pirelli es la siguiente. Casi siempre recomiendan dos paradas. El año pasado igual, no es un circuito de una degradación muy alta, es más, llevamos los compuestos más blandos posibles en este circuito, pero las dos paradas sí que se nota y suele ser bastante efectivo. Una parada es un piloto, por ejemplo, los Ferrari podrían intentarlo por ahorrarse una parada y ganar algunos puestos gracias a ello, y el año pasado en el caso de los Ferrari además es lo que hicieron también, que también salían bastante atrás y ganaron tiempo gracias a un coche de seguridad que hubo justo cuando podían hacer la parada para la estrategia de una parada. Lo normal es hacer dos, el medio es claramente el neumático de carrera, pero el duro es recomendado también para el segundo neumático en el stint más rápido. No debería ser demasiado más lento poner el medio al final, pero recomiendan el duro. Pero claro, ¿quién puede hacer la estrategia teóricamente
más rápida, que es la de arriba del todo, medio, duro, duro. Pues no todos, porque no todos disponen de dos neumáticos duros. Por ejemplo, Verstappen sí que puede hacerlo, los dos Red Bull pueden hacerlo, los dos Mercedes también, los dos Ferrari también, los dos McLaren también, pero ya encontramos aquí los dos Aston Martin no. Los dos, es decir, aquí realmente ya nos han desvelado la estrategia. Si la carrera es completamente en seco, vemos que los dos Red Bull, los dos Mercedes, los dos Ferrari, los dos McLaren, si hacen dos paradas, ambos es medio, duro, duro. Porque no pueden poner otro medio porque no lo tienen. ¿Podrían poner un blando? Sí, pero no es lo más rápido realmente porque se suele deteriorar bastante. En el caso de los Aston, no. En el caso de los Aston Martin van a usar un duro y dos medios, seguramente medio, duro, medio, pero ahí ya vemos esa estrategia. Luego los Alpine sí que utilizarían los dos duros, los Williams también dos duros, los RB utilizarán dos medios en lugar de los dos duros, al igual que los Sauber y también los Haas. Así que bueno, realmente si es en seco y no intentas ir a una parada, ya con los neumáticos que disponen sabemos cuál de las dos van a tratar de conseguir, aunque bueno, vamos a poner de nuevo la infografía porque vemos que hasta el momento de las paradas es muy similar, así que no debería haber ninguna diferencia. El punto únicamente es que cuando pongas el medio o pongas el duro diferente, va a haber una diferencia muy grande al principio entre los coches que al final se debería más o menos de igualar bastante. Así que bueno, esas son las estrategias que tenemos y qué ritmos esperamos para esta carrera. Según por lo menos la propia Fórmula 1, los ritmos esperados son estos que estáis viendo aquí en pantalla. Estos son ritmos estimados, especialmente de los libres 3, que a ver, siguen siendo libres y además en esta ocasión no tenemos más libres para comparar porque los 1 y los 2 fueron especialmente en mojado, o bueno, los libres 2 se pudo usar mucho el neumático blando, pero no era una condición de pista como para sacar datos. Vemos a Red Bull que en teoría, esto recordad, lo que decimos siempre, falla más con la escopeta de feria, pero desde luego que no, creo que en esta ocasión no van desencaminados. Nos encontramos a un Red Bull que debería ser el equipo más rápido, vemos que tienen problemas, pero en ritmo de carrera siempre suelen ser los mejores. Encontramos a McLaren siendo el segundo mejor equipo, Ferrari y Mercedes, todo este grupo muy cerca entre sí. Fijaros que de McLaren a Mercedes no llegaría a haber ni una décima de diferencia por vuelta, así que habría una igualdad bastante grande. Supone que tendría relativa facilidad Verstappen para conseguir la victoria. No, porque Russell tiene mucha velocidad punta, entonces va a ser complicado conseguir el adelantamiento y ahí a lo mejor se pueden defender. Un escaloncito por detrás nos encontramos a los Aston Martin, que ahora explicamos qué expectativas tienen, pero no tendrían el ritmo para estar en esa pelea, pero sí para estar por delante de RB, en teoría que hay un pelín más de una décima de diferencia frente a ellos. Haas, luego nos encontramos a los Alpine que salen bastante mal, pero están en esa posición. Williams, que Albon sí que sale en 10º lugar, a ver si consiguen defenderse porque también tienen una buena velocidad punta y así cosechar algunos puntos, y en teoría el equipo más lento en carrera sería Sauber. Las expectativas que tienen para carrera algunos, bueno, pues Fernando Alonso se lo preguntaron, habló acerca de la carrera y qué es lo que cree que puede hacer partiendo desde la 6ª posición. Por cierto, ya que siempre, por supuesto, cuando clasifican un sitio siempre se dice, pues la última vez que salió aquí consiguió tal, pues la última vez que Alonso salió en 3ª fila, aunque en aquella ocasión no fue 6º sino 5º, fue Zandvoort del año pasado. Fue una carrera que también hubo transición de seco a mojado, aunque bueno, de seco a mojado tardó una vuelta. Transición de seco a mojado, luego de mojado a seco y luego de seco a mojado otra vez. En aquella carrera, que fue espectacular, Alonso, la carrera que hizo fue, yo creo que la mejor posiblemente que ha hecho desde que regresó a la Fórmula 1. Es que estuvo en ritmos de Red Bull con un coche que no estaba para ritmos de Red Bull en aquella carrera. Fue Alonso quien lo llevó hasta esa segunda posición en el podio que obtuvo. ¿Y qué es lo que espera hacer para esta carrera? Lo que comenta él, que espera hacer una carrera sin errores. Bueno, veremos. Yo creo que, como digo, estamos todavía en una fase un poco experimental de volver a reconducir un poco el camino que perdimos estas últimas carreras, así que vamos a intentar hacer una carrera sin errores. Puede llover en cualquier momento, hay previsión de lluvia para mañana también, así que habrá que estar atentos con qué neumáticos poner en cada momento, hacer una buena salida y ver, pero bueno, estamos delante de gente buena, ¿no? Delante de gente de Pérez, delante de los dos Ferrari que venían a ganar el Mundial de repente después de Mónaco y todas estas cosas, así que vamos a
a poco a hacerlo lo mejor posible, pero nos queda mucho camino. Y estas 2 décimas hoy duelen un poco más. Luego está el si les beneficiaría más seco o mojado. Empezaron el fin de semana diciendo que para ellos les beneficiaba más seco porque sí que venían muy optimistas que podrían rendir bien. Yo creo que realmente les viene mejor la transición, es decir, les viene mejor el punto en el que está la pista húmeda, que es así como, por ejemplo, Alonso consiguió liderar los Libres 2. La pista estaba húmeda, no estaba en plenas condiciones y ahí el Aston Martin funciona muy bien porque calienta muy rápido los neumáticos. Creo que a ellos les vendría especialmente bien ese momento, ni tampoco que llueva, ni tampoco que luego se seque del todo, pero bueno, no, obviamente esto no es a la carta, así que veremos qué es lo que puede hacer Fernando Alonso. Lo último a comentaros acerca del piloto asturiano es que hoy ha salido un vídeo también que está poniendo a la gente del carisma que tendría Fernando y demás, que bueno, el carisma que el propio vídeo habla por sí solo, ¿no? Pero sobre todo lo están diciendo porque lo que hace es un gesto de 2 a Max Verstappen y la gente está diciendo que a Verstappen le dijo ayer que se quedó únicamente a 2 décimas de la pole, que es realmente lo que ocurrió, él se quedó a 2 décimas de la pole. Lo hemos comentado en el anterior vídeo que él ya ha dicho que sin un error en la primera curva quizá podría haber estado ahí, pero el punto por el que os vengo a comentar esto es porque realmente ese vídeo no es de Canadá. Este es el vídeo en cuestión y si os fijáis hay algo que se ve bastante claro, aparte de que el paddock en sí no es el mismo, pero bueno, independientemente de que pudiera llegar a ser muy parecido, que tampoco lo es, pero bueno, imaginémonos que lo fuera, la gorra de Verstappen es la que tiene especial de Mónaco que salió Red Bull. No es la que tienen ahora mismo, que tienen la normal, la que podréis encontrar en su tienda y demás. Si no nos fijamos únicamente en ese factor, nos podemos fijar en que al principio del vídeo también se ve a alguien de McLaren y utiliza los polos que llevaron en homenaje a Ayrton Senna en aquel fin de semana. Simplemente lo que quiero decir con esto es que no es de Canadá, no es que después de la clasificación se acercase a él y le hiciera ese gesto de 2 diciéndole que se quedó a 2 décimas. Realmente esto es de Mónaco, que no sé en qué contexto le dijo a Verstappen esto de señalarle un 2 en Mónaco, pero eso fue lo que acabó ocurriendo. Y ya para finalizar, hablaros acerca del equipo Ferrari, que parten desde muy atrás. Ya hemos visto los ritmos, bueno, os lo voy a poner incluso otra vez en pantalla. En ritmos de carreras les sitúan como terceros muy cerca de McLaren, pero ya sabemos que tiene una posición bastante mala porque los dos sufrieron bastante. En esas condiciones mixtas, Ferrari se adapta bastante mal, ya les pasó en China también, aquí especialmente han tenido un resultado bastante malo, pero el ritmo de carrera, incluso en condiciones mixtas, pareció bueno por lo que comenta Frédéric Vasseur, así que tiene unas expectativas altas de poder conseguir tener mejor ritmo de carrera y al menos minimizar daños. La clasificación no resultó como esperábamos, sufrimos mucho con los neumáticos. Ciertamente no éramos los únicos, pero eso no es consuelo. Russell, por ejemplo, consiguió la pole con neumáticos usados y al final no pudimos encajarlo todo. Pero centrémonos ahora en la carrera. Ayer el ritmo de carrera fue bueno tanto con neumáticos de seco como con neumáticos de lluvia. Así que veremos qué es lo que consigue hacer Ferrari, que desde luego son posiblemente la grande, bueno, no, posiblemente no, veremos qué es lo que hacen en carrera, pero la gran desilusión por lo menos de lo que llevamos este fin de semana, porque esperábamos a un Ferrari que se iba a adaptar aquí muy bien y haya sido por lo que haya sido. Es indiferente, si es por condiciones, si es por esto o si es por lo otro, te has adaptado al final muy mal a un circuito que en teoría te venía genial y siempre ha funcionado bastante bien, te has adaptado bastante mal y vas a tener un resultado peor al que ellos esperaban, porque es que eran ellos mismos los que ya estaban hablando acerca de que eran los favoritos para este fin de semana. Así que bueno, esto es lo que tenemos de Ferrari. Ya el año pasado partieron desde muy atrás y consiguieron acabar al final cuartos y quintos, también por lo que os he comentado antes de la estrategia que les pilló un safety car y demás, pero estaban teniendo muy buen ritmo, así que veremos qué son capaces de optar este fin de semana. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios quién crees que va a lograr ganar este Gran Premio de Canadá. Si te ha gustado este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros. Nos vemos en el próximo vídeo, que hablaremos sobre lo que haya ocurrido en el Gran Premio de Canadá.